Hola, soy Tayana Mora. Si quieres saber dónde están las oportunidades de negocio y cómo mitigar los riesgos y las oportunidades de mercados, quédate todos los lunes con el Matutino Alternativo en nuestra sección Ready para Exportar. Yo quiero hablar, Carmen, referente al tema del impuesto a las plataformas digitales, porque como dice el presidente de la Cámara TIC, Arturo López Valerio, recientemente, hay que conocer, hay que entender de qué estamos hablando antes de mientras pensamos en grabar las plataformas digitales, porque en un país que sabe que tiene el reto de esa transformación digital, de que para poder mantenernos competitivos y para poder competir internacionalmente tenemos que integrar más empresas de bienes y servicios al uso de las plataformas digitales tenemos que tener cuidado de cómo hacerlo de manera que no grabemos y no impidamos el desarrollo que necesita el país. Por un lado, es entendible que hay que buscar forma de recaudar más dinero para el Estado, que en estos momentos subsidia muchos, sobre todo los combustibles, etcétera. Entonces, en todo el mundo se están planteando, ¿no?, de dónde cogemos préstamos que pagamos todos o hay que buscar alternativas de ingreso. Entonces, esa parte la entendemos, pero también hay que saber hacerlo de manera que no afectemos a las empresas que necesitamos. O sea, estamos en medio de un proceso en el que le estamos diciendo a las empresas grandes, pequeñas, que tienen que digitalizarse sus procesos, sus ventas, que necesitan estar en plataformas digitales. Entonces, tenemos que tener cuidado que al grabar las plataformas no estemos desincentivando la formalización. Estamos hablando hace mucho que le estamos diciendo a los pequeños negocios, algunos de ellos creados durante la pandemia, que están vendiendo online, pero de manera rudimentaria, un DM, un WhatsApp y entonces una transferencia bancaria, etcétera, que ahí ya no queda una huella realmente digital, que es más caro, es más inconveniente. Entonces esa empresa nunca va a pasar si no se formaliza, si no usa una plataforma de pago digital, nunca va a salir de ser esa microempresa pequeña que tiene un éxito relativo, pero que no va a poder crecer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no afectar los B2B. En muchos países se graban, lo que tienen gravámenes para las plataformas digitales. Se tiene mucho cuidado en solo aquellas que van directo al consumidor y no las que hacen negocios B2B, de negocio a negocio, porque esas son las que exportan y esas son las que generan ingresos y crean riquezas en el país. Entonces tenemos que tener cuidado en qué vamos a grabar y cómo lo vamos a grabar. No es cierto, o sea, la lógica es clara de que esas plataformas, las que van al consumidor, como un Netflix, como un Uber, van a cobrarle al usuario el impuesto de ese país. O sea, eso no es verdad que no vamos nosotros como usuarios a pagar ese impuesto. Claro que lo vamos a pagar. Ahora, que debemos pagarlo, eso es otro tema de discusión. Pero tenemos que tener cuidado, porque entonces hay que grabarlo todo para que todos estén en igualdad de condiciones, porque entonces el taxista que formaliza su trabajo a través de un Uber y donde tú puedes monitorear lo que gana, no es el taxista entonces de la base a la que tú llamas por teléfono y entonces ese no va a pagar nada.
pero el taxista que está en una plataforma formal, ese va a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a volver a llamar a las otras plataformas. Bueno, en fin, tenemos que tener, lo que quiero es una voz de alerta, porque para la internacionalización de las empresas, para que nuestras empresas estén ready para exportar, necesitan las plataformas digitales y necesitan usarlas para sus negocios. Entonces, por ejemplo, si grabamos todos los mecanismos que los usamos para nuestras empresas, ¿cómo entonces vamos a conseguir las pruebas del ITEBI que ya está pagando para esa plataforma, para que entonces nos reconozcan el ITEBI en el negocio? O sea, es complejo, le vamos a pagar un 18 más, pero entonces no vamos a tener un mecanismo de reintegro. O sea, creo que eventualmente todo el mundo, porque hay muchos países ya que graban las plataformas digitales, pero que tenemos que tener cuidado en que no obstaculicemos, no se convierta en un peso más para las empresas que necesitan exportar y que para mantenerse competitiva exportando necesitan manejarse en plataformas digitales. Eso de bienes, la de servicios es esencial, es más que esencial y necesario el uso de esta plataforma. Como hay muchos retos que muchos países enfrentan para realmente recolectar la data exacta, para poder recolectar los fondos necesarios. Es un reto para que hay de manera internacional y que otros países, algunos hacen que lo pague no la plataforma, sino son a través de los medios de pagos. O sea que hay que ver como tú dices, falta a veces información de cómo se van a hacer algunas cosas y qué va a significar eso, porque no es solamente recolectar. Si ya tú tienes que montar todo un sistema para pagarle a la República Dominicana, registrarte en República Dominicana o hacer todo ese tipo de cosas, habrá que ver si el mercado es lo suficientemente grande para que esas plataformas hagan eso. Pero eso es por un lado. Pero la realidad es que estamos conectados, Carmen, y que las pequeñas empresas necesitamos incentivarlas, y ahí es donde está el reto y a donde yo digo que tenemos que tener cuidado, porque a medida que más empresas estén usando las plataformas de pagos internacionales, por ejemplo, y que tengan automatizado y digitalizado todos sus procesos, esas empresas van a poder competir, porque ya muchos de los compradores internacionales te piden que tú estés, algunas partes de tus procesos estén digitalizados y se enlacen con ya los procesos de esos compradores. Entonces tenemos un reto de que si a todo ese andamiaje que yo voy a montar ahora, o que yo tengo que montar para mi empresa, yo tengo que empezar a pagar más por todos esos servicios, pues ahí hay un reto que encarece y en el que yo voy a tratar entonces de depender de un tercero para yo no tener que bregar con eso, que es lo que pasa muchas veces, o me quedo en la informalidad de que me manden una transferencia porque esa transacción entonces no queda registrada como una transacción electrónica, entonces no voy a usar las plataformas para seguir en la informalidad. Entonces, si queremos que más empresas sean formales, que más empresas usen las plataformas, porque para estar en las plataformas tienes que estar formalizado, entonces necesitamos combinar los incentivos y no gravar en exceso a las MIPYMES que están tratando de internacionalizarse o de digitalizarse por lo menos, aunque operen en el mercado local. Gracias por llegar hasta aquí. Síguenos en las redes, en el Matutino Alternativo, mándanos tus preguntas, tus sugerencias y mantente en sintonía.